Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde vamos a ver todo lo que los canarios necesitan para que hagan una buena muda. Sin más, empezamos. La muda es un proceso natural por el que los canarios atraviesan todos los años y suele producirse después de la cría con la llegada de las altas temperaturas. En el caso de los canarios adultos, de más de un año de edad, mudarán el plumaje completo de forma gradual, mientras que los canarios nuevos, que muden por primera vez, no van a mudar las plumas timoneras ni las remeras, que son las plumas de las alas y la cola. Para conseguir que nuestros canarios, ya sean ejemplares de primer año o ejemplares adultos, hagan una buena muda, hay que tener en cuenta 4 pilares fundamentales. En primer lugar, la alimentación. La alimentación de los canarios se basa principalmente en semillas o en pienso, dependiendo del aviario y de los gustos de cada criador. En cuanto a la utilización de semillas, podemos decir que hay dos tipos de criadores. Por un lado, los criadores que optan por aportar como base de la alimentación alpiste limpio, añadiendo de manera ocasional otro tipo de semillas, como pueden ser la linaza, el cártamo, el cañamón o las pipas, que son semillas oleaginosas que son muy apetecibles para los canarios y que además van a contribuir a mejorar su pigmentación, a aportarle brillo a la pluma y a favorecer el cambio del plumaje. Y por otro lado, hay criadores que utilizan mixtura durante todo el año. Estas mixturas, para ser óptimas para los canarios, deberían estar formuladas principalmente por alpiste y por determinados porcentajes de semillas grasas, como las que os he comentado anteriormente. El inconveniente principal de utilizar mixturas en nuestros canarios es que no podemos controlar realmente qué semillas y en qué proporción la están comiendo cada uno de ellos, puesto que hay algunos más dominantes que únicamente comerán las semillas más grasas porque son las más apetecibles para ellos, otros que comerán únicamente algunas y otros que normalmente serán los más débiles que únicamente coman alpiste porque previamente los demás ya se han comido el resto de semillas más grasas, lo que se podría traducir a la larga en la aparición de posibles trastornos nutricionales que posteriormente deriven en problemas hepáticos, alteraciones en el organismo y demás problemas que puedan conllevar a la aparición de enfermedades. Por ello, hay que tener mucho cuidado con el empleo de determinadas mixturas y desde el punto de vista nutricional o veterinario, lo más aconsejable es utilizar alpiste limpio junto con aportes de manera ocasional de semillas grasas en pequeños recipientes o junto a las pastas de cría. También, otra opción es utilizar piensos especiales para la muda de los canarios en lugar de semillas, y es muy importante que estos piensos sean equilibrados y que estén formulados específicamente, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de los canarios durante la muda, pero también presentan el inconveniente de que con las altas temperaturas se pueden echar a perder. Otra parte muy importante de la alimentación de los canarios durante la muda es el empleo regular de frutas, verduras e incluso plantas silvestres, que como ya hemos visto en el canal, son una fuente importante de vitaminas y minerales naturales, muy interesante para aportar a los pájaros en cualquier época del año, y especialmente durante la muda, ya que además van a contribuir en cierta medida a refrescar a los pájaros y a mantenerlos entretenidos, reduciendo los problemas de picaje. Las frutas, verduras o plantas más utilizadas durante este periodo suelen ser la manzana, la pera, los higos, las uvas, el melón o la sandía, el calabacín, la zanahoria, el pepino, las acelgas o la lechuga, y en cuanto a las plantas, principalmente la pamplina, la verdolaga y las cerrajas. Como ves, todos ellos son alimentos frescos de temporada que los pájaros en la propia naturaleza consumen para refrescarse y para conseguir todos los suplementos nutricionales que necesitan para poder cambiar el plumaje correctamente y para favorecer el crecimiento de las plumas nuevas. Además, no hay que olvidar que siempre deben tener a su disposición, en un lugar de la jaula, un bloque de calcio hueso de jibia para que puedan obtener el calcio que necesitan y mantener el pico en buen estado, evitando el crecimiento anómalo y futuros problemas en el pico, y un recipiente con grit para que los canarios se puedan beneficiar de estos minerales y aprovechar sus ventajas, entre ellas disminuir el picaje, aporte de minerales y ayudar a la correcta asimilación de todos los nutrientes de su dieta, especialmente las semillas. Asimismo, durante la muda es bastante interesante el uso de acidificantes que se suelen añadir en el agua de bebida para evitar que se ponga en mal estado debido a las altas temperaturas y a la luz, que favorecen la proliferación de algas y bacterias, sobre todo si por diversos motivos no se le puede cambiar el agua a los canarios con frecuencia. No obstante, siempre que puedas, es aconsejable cambiarle el agua diariamente y limpiar bien los bebederos para que tengan en todo momento agua limpia y fresca. Por otro lado, también podemos emplear diferentes tipos de vitaminas que se pueden administrar tanto en el agua de bebida como en las pastas de cría e incluso en el pienso, que van a ser un aporte extra de vitaminas, minerales y aminoácidos que favorecerán el cambio del plumaje, sobre todo si no podemos administrar regularmente frutas, verduras o plantas silvestres.
Otra de las claves fundamentales para que los canarios puedan mudar correctamente es el alojamiento o el lugar donde los tengamos alojados. Lo ideal es que los canarios durante la etapa de muda estén alojados en jaulas de gran tamaño voladeras, en las que puedan volar y ejercitarse correctamente, y a la vez, al ser de gran amplitud, vamos a conseguir también evitar en cierta medida confrontamientos entre ellos. Además, no debemos olvidar el uso de posaderos adecuados, colocados y repartidos correctamente en la voladera, y prestar mucha atención al número de ejemplares que ponemos en cada jaula para evitar los problemas derivados de la sobrepoblación, es decir, peleas entre ellos, picaje, pérdida de control de los pájaros, o dicho de otra manera, que no podamos tener un mejor control de los canarios y tengamos problemas para identificar a aquellos que muestren síntomas de debilidad o signos de enfermedad. También, para evitar que algunas canarias sigan poniendo y para disminuir el celo de los canarios, con el objetivo de que comience la muda a la fecha correcta, es interesante dividir a los pájaros en grupos. Por un lado a las hembras reproductoras, por otro a los machos reproductores y por otro a los ejemplares nuevos. Y por supuesto, en el caso de que en nuestro aviario tengamos diferentes tipos de canarios, es recomendable alojarlos en función de su gama. Es decir, si por ejemplo criamos canarios rojos y amarillos, lo ideal es separarlos en voladeras diferentes, ya que cada uno tiene una alimentación distinta en temas de pigmentación. Las condiciones ambientales del aviario es otro pilar muy importante para garantizar que los canarios hagan una buena muda. De ahí que sea aconsejable que en el aviario haya una temperatura agradable para evitar la aparición de problemas derivados de las altas temperaturas, como podrían ser golpes de calor, y por supuesto que los parámetros de humedad sean adecuados para favorecer el cambio del plumaje, evitando la aparición de posibles enfermedades y demás parásitos e insectos. Por ello, se aconseja el uso regular de bañeras prácticamente a diario y a ser posible las horas de más calor para refrescar a los propios pájaros que lo agradecen y disfrutan. Y a la vez, porque con esto estaremos reduciendo la aparición de posibles plumas enquistadas, puesto que con los baños vamos a conseguir también ayudarles a la caída de las plumas viejas y a favorecer la salida de las nuevas. Si quieres, en unas semanas preparo un vídeo con los diferentes productos que podemos añadir al agua de las bañeras de los canarios, además de las sales de baño que vimos en el vídeo anterior, y que si aún no lo has visto te lo dejo por aquí arriba. Otro aspecto a tener en cuenta en nuestro aviario durante la muda es intentar reducir en la medida de lo posible la luminosidad, para conseguir un ambiente de semi-penumbra en el que los pájaros puedan vivir tranquilos y cómodos, y por consiguiente, al estar menos activos, vamos a conseguir minimizar las peleas entre ellos, la aparición de problemas de picaje, problemas en el plumaje porque se rompan algunas plumas, e incluso que la coloración e intensidad del color del plumaje pueda verse afectada. Todo esto sin olvidarnos de la importancia que tiene siempre una buena ventilación en el aviario para garantizar no solo una buena salud de los pájaros, sino la nuestra propia, ya que durante la etapa de muda, además de haber muchas plumas por todos los lados, si os fijáis bien, hay una especie de polvillo blanco ocasionado por la propia piel de los pájaros y por los cañones de las plumas, que si no hay una buena ventilación en la que se renueve el aire constantemente y respiramos esto con frecuencia, podría llegar a afectarnos a nosotros mismos y por supuesto a nuestros pájaros. Y algo que hay que tener en cuenta durante todo el año, y especialmente durante la muda, es extremar la higiene, realizando limpiezas frecuentes y semanales de jaulas, accesorios y de todo el aviario, para prevenir la aparición de virus y parásitos como ácaros o piojillos, e incluso de insectos como moscas o polillas. Finalmente, durante la muda debemos cuidar y fijarnos en determinados aspectos, como son el pico, las patas o las uñas de los canarios, por si fuera necesario recortar el pico o las uñas o aportar pomadas en las patas. También sería interesante desparasitarlos al inicio de la muda durante esta, para prevenir ácaros, piojillos y demás parásitos que puedan favorecer la aparición de enfermedades en nuestros canarios. Y por último, tienes que tener en cuenta que durante la muda el sistema inmunológico de los canarios disminuye considerablemente y suelen estar más expuestos a contraer enfermedades, por lo que además de extremar los cuidados y hacer hincapié en los 4 pilares que acabo de comentar, también es importante conocer que enfermedades son más frecuentes que aparezcan durante la etapa de muda. Debajo en comentarios fijados y por aquí arriba te voy a dejar el enlace a un vídeo en el que explicaba cuáles eran las principales enfermedades que los canarios pueden contraer en la etapa de muda, para que le eches un vistazo, sepas identificarlas y tengas una ligera idea de cómo actuar ante cada una de ellas. Dale like al vídeo y compártelo por tus redes sociales o grupos de WhatsApp con otros compañeros. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.